Bueno, creo que así está todo listo. Nos dejan encontrar los ejercicios. Creo que eran estos de aquí. A ver. Así. Bueno, ya tenía ahí los rayones de la vez pasada. Entonces hagan simplemente para ver aplicaciones así sencillas de la ecuación de onda. Ya nos habíamos quedado nada más con la función de onda sinoidal, ¿no? Que puede ser acá con seno, coseno, pues aquí está la forma general. La amplitud. Y luego seno o coseno, según sean las condiciones iniciales, de k por x menos omega t más una posible fase. K es el número de onda, omega es la frecuencia angular, y las relaciones entre ellos pues, son las que vimos la clase pasada. Ahorita vemos si las necesitamos. Bueno, de hecho aquí deben de estar todavía estas de aquí, ¿no? Por ejemplo, entre la velocidad, longitud de onda, periodo, frecuencia angular, número de onda, ¿no? Acuérdense que el número de onda es 2pi entre lambda, entre la longitud de onda. Y luego básicamente con estas pues, podemos hacer todo o casi todo. Bueno, entonces vamos acá. El primero dice, el ultrasonido se utiliza para ver el interior del cuerpo de manera muy parecida como se usan los rayos X. Para imágenes nítidas, la longitud de onda del sonido debe ser de cerca de un cuarto menos del tamaño del objeto a ser escaneado. Determina aproximadamente qué frecuencia de sonido se necesita para producir una imagen clara de un tumor de un milímetro de diámetro si la rapidez del sonido en el tejido es de 1500 metros por segundo. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver por qué se le denomina ultra. Entonces acá, pues esto, como ya saben, el ultrasonido, pues sigue, se utiliza como para ver el interior, ¿no? Así como los rayos X. Los rayos X sí son luz. Ahorita vamos a ver dónde están en el espectro. Y más adelante los vamos a utilizar para ver difracción de rayos X y eso. Entonces esto sí es parte del espectro electromagnético, entonces es luz. Este pues es sonido, ¿no? Entonces realmente el sonido, como les había dicho, son ondas longitudinales, pero en lo que sabemos de la relación entre frecuencia y número de onda, longitud de onda, todo eso sigue siendo válido, aunque el sonido pues no sigue esta función de onda, ¿no? Estos son para ondas transversales y el sonido pues es longitudinal. Pero las relaciones de frecuencia, número de onda y todo eso, pues eso sí se sigue manteniendo. Entonces podemos utilizar eso. Y entonces aquí tenemos indirectamente cuál debe ser la longitud de onda del sonido, ¿no? Y por supuesto la velocidad del sonido cambia dependiendo del medio en el que se propaga, ¿no? En el aire pues tiene una cierta rapidez, en el agua por ejemplo tiene otra rapidez, en un medio sólido tendría otra rapidez. Aquí pues en los tejidos que son sólidos o acuosos en algunas partes, pues esta la podemos tomar como su rapidez, digamos, promedio de 1500 metros por segundo. Y tenemos, si queremos obtener la imagen de un tumor que tiene un milímetro de diámetro, entonces necesitamos al menos que la longitud de onda sea de un cuarto de esto, ¿no? ¿Okay? Si la longitud de onda es mayor, entonces no lo alcanzamos a ver. ¿Okay? Aunque estamos utilizando sonido, pero podemos utilizar de cualquier forma el verbo ver. Porque al final de cuentas, como ponerlo, la resonancia del sonido se puede registrar en una placa y entonces podemos verlo, ¿no? La imagen tal cual. Bueno, entonces necesitamos que sea al menos de la longitud de onda de un cuarto de un milímetro. Un milímetro, perdón. 。 Entonces vamos a tomarlo como 0.5 milímetros. 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 0.5 mil
lambda un cuarto, de hecho aquí le pongo así ya, un cuarto de milímetro, o sea, lo podemos poner como 0.25 milímetros, ¿no? Okay. Y lo que más necesitamos, pues simplemente tenemos la rapidez. Esta. Metros por segundo. Y bueno, acá de una vez ponemos, vamos a ponerlo en metros la longitud de onda, pues ponemos como 0.25 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Para tener todos en las unidades del SI. Tenemos la rapidez y queremos la frecuencia, ¿no? Entonces, pues, simplemente podemos, aquí utilizamos la relación más fácil de las que vimos, que es, acuérdense, la rapidez la podemos escribir como longitud de onda por la frecuencia. Y aquí bueno, déjenme poner la otra notación. A la frecuencia a veces les había puesto que esta notación de F minúscula, pero también es muy común denotarla con la letra griega nu o nu minúscula, ¿no? Entonces, esa no es esto no es una V, es una nu. O sea, a veces voy a poner F minúscula, a veces no. Bueno, ok. Entonces, como tenemos que longitud de onda por frecuencia es velocidad, y ya tenemos la velocidad, pues simplemente despejamos la frecuencia, ¿no? Y ya tenemos también la longitud de onda. Entonces, esto está muy fácil. Ponemos rapidez entre longitud de onda. Ya tenemos todas las unidades correctas. Entonces, esto es 1500 metros por segundo entre 0.25 por 10 a la menos 3 metros. Y ya nos hay que ver qué nos queda, qué número queda ahí. Nos va a quedar segundos a la menos 1, que son hertz. Esta es la frecuencia común y corriente, acuérdense. Bueno, si lo checamos en la calculadora, según esto, me da 6 millones, ¿no? Bueno, ya hice aquí un relajo, pero lo voy a seguir aquí. 6 millones de segundo a la menos 1, o sea, son 6 millones de hertz, o 6 megahertz, ¿no? Entonces esto lo podemos poner así, o así. Segundo a la menos 1 son hertz en el sistema internacional. Y pues más fácil, lo escribimos como 6 megahertz. Esa es la frecuencia que debe tener el sonido, ¿ok? Bueno, entonces está muy sencillo. Vamos al segundo. Acá, aquí tenemos la función de onda. Doc, ¿Sí? pero ¿por qué es ultra? Ya no entendí eso. Sí, falta esa parte de ultra. Y Héctor, ¿qué pasó? ¿Era la misma pregunta? No. Dice que Héctor tenía la mano levantada. Bueno, ahorita vemos. ¿Ahora ya me escuché? Sí. Ya es que no me escuchaba. Okay. Ya, yo tengo una pregunta. No me quedó claro por qué la longitud de onda tomó un cuarto de milímetro. O sea,
Cuando yo Ok, hice el ejercicio lo tomé como pues el diámetro completo, ¿no? Porque pensé que era como de, eh, o sea, la distancia que había como de cresta a cresta, pero no entendí por qué un cuarto de milímetro. ok. Eso nada más es la condición que tenemos aquí para obtener una imagen nítida. Esto es algo que pues, se determina experimentalmente. Eh, necesitamos que la longitud de onda sea al menos de un cuarto del objeto que vamos a estar escaneando, ¿no? Entonces, si nuestro tumor mide 1 milímetro, aquí nada más basta con tomar la longitud, ¿no? O sea, no importa la forma que tenga el tumor, no necesariamente tiene que ser esférico, pero digamos que su parte más larga es esta de 1 milímetro, ¿no? Eh, Entonces, Ah, ok, ok. Ah, es que no leí esa parte, lo siento. entonces esto tiene que ser al menos un cuarto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces por eso lo tomamos así. ¿Ok? Y lo que decía Julián, ¿no? Es por qué se denomina ultra, porque queda fuera de nuestro rango de audición, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuál es el rango de audición del ser humano. Esta frecuencia está por arriba del límite superior de lo que puede escuchar el ser humano. Entonces por eso se le llama ultra, ¿no? Podría ser sub. Todas estas cosas pues las referimos a lo que nosotros podemos escuchar o ver, ¿no? Entonces eso de ultra simplemente porque está fuera de nuestro rango de audición. Podría ser que algún animal pueda escuchar esas frecuencias, no lo sé. Es una frecuencia muy grande, ¿no? 6 megahertz. Para nosotros pues, es inaudible, ¿no? No lo escuchamos, pero pues, sí tiene estos efectos. Entonces por eso es de ultra. Está por arriba. Podría ser también subsónico o algo así, que estuviera por abajo del límite mínimo de nuestro rango de audición, ¿no? ¿Ok? Bueno. Bueno, ok. Entonces vamos con el otro. Doc, Sí. entonces, esas cosas que dicen que como que viaja más rápido que la velocidad del sonido o aviones que dicen que son esos supersónicos, o sea, en realidad solamente viajan más rápido de la frecuencia que nosotros podemos escuchar. Bueno, no, ahí sí, eso sí son los aviones supersónicos. Su velocidad que alcanzan es mayor, bueno, su rapidez que alcanzan es mayor que la rapidez del sonido en el aire. Ok, ¿Sí? Digamos que eso ya tiene que ver con la rapidez del sonido en el medio, ¿no? Aquí en el tejido tenemos esta rapidez y tú podrías tener algo en principio dentro de este medio que se mueva más rápido que esto, ¿no? Simplemente. En el aire tiene otro valor, ahorita no recuerdo cuál es, y los aviones supersónicos, ahí eh, tienen esa rapidez mayor a la rapidez del sonido en el aire, ¿no? ok. ¿Okay? Eso nada más es la rapidez del avión. El avión no le asignamos una frecuencia, porque no está en principio siguiendo un movimiento ondulatorio, pero el sonido pues, sí tiene su frecuencia y su rapidez característica en cada medio, ¿no? En el que se propaga. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces vámonos al segundo. Aquí ya teníamos la función de onda y hay que identificar las propiedades aparte de esto. Podrían tenerlo al revés, que les den la frecuencia, por ejemplo, la longitud de onda, y ustedes tienen que escribir la función de onda. Digamos que son parecidos. Y lo que les decía la vez pasada es que, así, si comparamos el argumento del seno con lo que va dentro del argumento de nuestra función de onda, lo que multiplica la x es el número de onda, que es algo positivo, ¿no? Y aquí tenemos lo que multiplica la x es negativo, entonces habría que hacer unos ajustes. Y para eso utilizamos esta identidad trigonométrica, ¿no? Que acá estaba ya, acá la había puesto simplemente utilizando la suma o en este caso la resta del seno de dos ángulos. Nos quedaba que seno de pi menos teta es igual a seno de teta, ¿no? Entonces vamos a usar esta. Y entonces como aquí ya tengo todo rayado, déjenme irme a otra
hojita. Acá teníamos más. Ok. Entonces tenemos nuestra función. La voy a escribir aquí otra vez. Y entonces, utilizando esa identidad trigonométrica, en principio todo esto que tenemos aquí es el argumento del seno, ¿no? O sea, todo esto es nuestro ángulo, digamos. Y lo que teníamos es que seno de teta es igual a seno de pi menos teta, ¿no? Es lo que teníamos acá. Esto de aquí. Uy, esto quién sabe qué era. Aquí. Entonces esto simplemente lo reescribimos. O sea, esta entonces la podemos reescribir como f de xt es igual, acá, esto de acá afuera, pues no le pasa nada. Y acá ponemos seno de pi menos todo lo que teníamos acá adentro, ¿no? Teta original. Pues aquí nos queda menos 10 pi por t. 10 pi por t más 3 pi por x menos pi cuartos. Y ya esto ya nada más lo acomodamos. Entonces ahora sí tenemos el 3 pi x menos 10 pi por t. Y estos dos, pues nada más los sumamos. Pi menos pi cuartos. Nos queda 3 pi cuartos, ¿no? Positivo. Y esta ya nada más la comparamos con la forma general de la función de onda. Sabemos que es amplitud por el seno de k por x menos omega t más phi. Y entonces ahora sí podemos leer de aquí directamente todo, ¿no? La amplitud, pues son 0.35. K es 3 pi. Que es lo que multiplica la x. Omega, la frecuencia angular, pues es 10 pi. Y la fase es 3 cuartos de pi, ¿no? Entonces ya está aquí nada más comparando todo esto, y ya no me acuerdo que nos pedían la rapidez y dirección, ¿no? Rapidez y dirección de propagación. La posición vertical, me acuerdo si me regresar acá, rapidez y dirección de propagación. Bueno, eh, se propaga a la derecha, ¿no? Porque nos quedó k por x menos omega t. La rapidez la podemos sacar con esta. Sabemos si con esa queda bien. La posición vertical de un elemento de la cuerda en t igual a 0 y x igual a 0.10. O sea, aquí simplemente hay que evaluar la función de estos valores de t y de x, ¿no? Eso está muy fácil. La longitud de onda la sacamos, ya tenemos k, la sacamos con la definición. La frecuencia también la sacamos con la definición de la frecuencia angular. La rapidez transversal máxima de un elemento de la cuerda, eso ahorita lo vemos, también es fácil, ¿ok? Bueno, entonces, me regreso aquí.
Entonces, primero que queríamos, bueno, primero podemos sacar K, digo, la longitud de onda, ¿no? Ya tenemos aquí que K es 3pi, y por otro lado sabemos que de la definición K es igual a 2pi entre lambda. Esto tiene que ser 3pi. Pues nos despejamos lambda, ¿no? Lambda tiene que ser igual a 2pi entre 3pi. O sea, simplemente 2/3. En alguna unidad de longitud, que aquí pues, no la tenemos, vamos a suponer que son, no me acuerdo si esto tenía unidades o no. No. Vamos a dejarlo así. Creo que esto era centímetros, pero y no se lo puse aquí. En la amplitud. Vamos a poner que son centímetros, nada más para tener ahí las unidades. Entonces, este es 2/3 de centímetros. Y lo que más necesitamos, ya tenemos la longitud de onda. Podemos sacar también la frecuencia. Tenemos acá la frecuencia angular, que es 10pi. Y por otro lado sabemos que esto es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Entonces, esto es 10pi, entonces de aquí directamente la frecuencia es 2, ¿no? Perdón, 5. Entonces, no sé qué quedó. Cancelamos el pi. Y despejamos la f y nos queda 10 entre 2 igual a 5, ¿no? Entonces la frecuencia es 2. Esto vamos a ponerlo en hertz. Y ya tenemos longitud de onda y frecuencia, entonces la rapidez pues, es simplemente la multiplicación de estos dos, ¿no? 2/3 por 2 hertz. Entonces nos quedan 4/3. Esto estaría en centímetros por segundo, ¿no? Y ya, ¿qué más queríamos? Ya tenemos la rapidez, la longitud de onda y la frecuencia. La posición vertical, pues nada más hay que evaluarlo aquí en 0 y en punto 1, ¿no? Ya que tenemos acá nuestra función. Esta de aquí, simplemente lo evaluamos en el tiempo 0 y en x igual a punto 1, ¿no? Entonces tendríamos el 0.35, que aquí le puse centímetros, seno 3pi por 0.1, suponemos que también son centímetros. Ay, déjame ponerlo más abajo porque aquí... Voy a poner aquí punto 35 centímetros por el seno, 3pi por 0.1 centímetros, menos omega t, pero t es 0, entonces esta parte no pinta, más los 3pi cuartos, ¿no? Ok, entonces simplemente hay que hacer todo eso. Y, bueno, déjenme, chequenme la calculadora. Esto
queda aproximadamente 0.055, creo, ¿no? Si es que está todo bien. Centímetros. Bueno. Entonces nada más evaluar la función, ¿no? Este inciso. Y nos falta ver lo de la rapidez, ¿no? Digo, si la rapidez transversal decía. Okay. La rapidez transversal máxima de un elemento de la cuerda. Acuérdense que eso es la rapidez acá, ¿no? Porque un elemento de la cuerda aquí va a estar oscilando de arriba para abajo, ¿no? Y la rapidez máxima, pues es cuando pase por aquí, en el origen, digamos, ¿no? Luego se va disminuyendo, se detiene, se regresa, aumenta su rapidez, pasa otra vez por aquí, se empieza a detener, llega al punto máximo y se regresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso pues simplemente lo tenemos que derivar nuestra función con respecto al tiempo. Para obtener la rapidez, que es esto que hayamos visto aquí, ¿no? ¿Okay? Y luego, ya sea que nos queda aquí coseno, seno, no importa, pues siempre va a ser máximo, o sea, este valor, lo más que puede alcanzar es 1, ¿no? Acuérdense que el coseno, tanto el coseno como el seno están entre -1 y 1, entonces podemos tomar todo esto como 1 a final de cuentas, ¿no? Entonces es simplemente acá está. Aquí está mi función, ¿no? Entonces la derivo con respecto al tiempo. Aquí me queda un coseno multiplicado por este menos 10pi. Y el coseno pues va a ser máximo cuando valga 1. Entonces todo eso lo hacemos 1. Entonces nada nos queda acá menos 10pi por el punto 35, ¿no? Esa sería la rapidez máxima. Bueno, esa sería la velocidad, digamos. Si queremos la pura rapidez, simplemente le quitamos el menos, le ponemos valor absoluto. Y entonces vamos a ponerle así la rapidez en Y, porque acuérdense que esto es en Y para no confundirla con la de la onda. Va a ser simplemente, ¿qué les dije? El 10pi multiplicado por el punto 35, ¿no? Y ya, ese 10pi tiene unidades de frecuencia, que es lo que multiplica al tiempo. Y el punto 35 pues tiene unidades de centímetros, ¿no? Entonces esto nos queda en centímetros por segundo. 10pi por punto 35 nos queda aproximadamente 11, ¿no? Vamos a ponerle 11. Centímetros por segundo. Y ahí está, ¿no? O sea, realmente, para saber estas rapideces transversales, eso lo necesitamos estas relaciones, ¿no? Y si queremos dar los valores máximos, pues ya sabemos que esto siempre va a ser 1 y este va a ser 1, ¿no? Bueno. Entonces, realmente lo que teníamos que hacer, podríamos haber utilizado esta y ya nos multiplicar la amplitud por la frecuencia angular, ¿no? Que fue lo que hicimos, y le quitamos el menos si queremos la pura rapidez, el valor absoluto. Bueno. Ya está, entonces. Y el último, si es el último, acá tenemos, si la figura muestra una onda sinusoidal que se desplaza a la derecha en 2 instantes de tiempo. Bueno, en este de acá, bueno, aquí ya teníamos la rapidez y la dirección, ¿no? Entonces, había dicho ya que era a la derecha. Ok.
Entonces acá tenemos la figura, muestra una onda sinusoidal que se desplaza a la derecha en 2 instantes de tiempo. Encuentra la función de ondas. Aquí es como un problema, el problema inverso del 2. Aquí en el 2 ya tenemos la función de onda y nada más hay que identificar los valores de K, lambda y demás. Aquí hay que encontrar esos valores de acuerdo a las condiciones y escribir la función de onda. Entonces, esto es como si tuviéramos 2 instantáneas a 2 tiempos distintos, ¿no? En el tiempo t igual a 0, acá está nuestra onda, y 0.8 segundos después es esta de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, el puro dibujo, lo más fácil aquí es ver que lambda, ¿no? Acuérdense que es la distancia entre 2 crestas o 2 valles o 2 puntos cualesquiera consecutivos. Por ejemplo, podemos tomar esta del tiempo t igual a 0. Acá tenemos una cresta, un máximo, y el siguiente está acá, ¿no? En el mismo tiempo. Y este está aquí en 20, entonces de aquí a aquí, pues es una longitud de onda, entonces de aquí lo podemos ver directo, que lambda es igual a 20, ¿no? Centímetros. Y luego, ¿qué otra cosa podemos sacar de esto? Bueno, la amplitud, pues esa la tenemos también aquí directo. Es la distancia de aquí a ¿no? Son 3.5 centímetros. Esto también de la figura. Tenemos la amplitud. Como ya tenemos lambda, pues tenemos el número de onda, que es 2pi entre lambda. Entonces esto va a ser 2pi entre 20. 20 centímetros, lo podemos poner como 1 entre 10 por pi, o 0.1 pi, ¿no? Vamos a dejarlo así en términos de pi. Centímetro a la menos 1, ¿no? Ya tenemos el número de onda. Necesitamos la frecuencia, para eso necesitamos la velocidad. Podemos sacar la velocidad si en algún momento tenemos que utilizar esta otra, ¿no? La que está acá en 0.8. Entonces vamos a ver aquí cuánto se desplazó, por ejemplo, de aquí. Aquí es en el tiempo t igual a 0, ¿no? Este máximo ahora está aquí, 0.8 segundos después. ¿Cuánto se desplazó? Pues eso es lo que le correspondería aquí, ¿no? Entonces aquí, pues esto no está, no tenemos aquí graduado, pero lo podemos ver así a ojo, ¿no? Entonces este punto de aquí, a ver si así se ve un poco mejor. Quiero ver cuánto vale aquí en X, ¿no? 2, 4, 6, 8, está como de 2 en 2, ¿no? Pues aquí serían otros. Vamos a tomarlo como 12. Realmente aquí pues hay que hacerlo así a ojo. Voy a ponerlo como 12, ¿no? Ustedes como lo ven. Sería, pues sí, más o menos 12. Vamos a dejarlo así. Entonces aquí podemos escribir la rapidez en términos del desplazamiento y el tiempo, ¿no? O sea, como no tenemos la frecuencia, pues no podemos utilizar eso de lambda por frecuencia, porque la frecuencia es justo lo que necesitamos, pero tenemos
el desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, aquí, así como les digo, si a ojo, a esto lo tomamos como 12, pues aquí van a ser 12 centímetros. El tiempo, pues ese sí lo tenemos porque de aquí a acá, pues pasaron 0.8 segundos, ¿no? Este es el tiempo t igual a 0, este es el 0.8. Y ahí está, entonces 12 entre 0.8, 15 centímetros por segundo, ¿no? Ya tenemos la rapidez. Y entonces aquí podemos usar una de las relaciones estas que teníamos. Y si no se acuerdan, pues siempre es fácil volverlas a deducir. La más fundamental, digamos, es esta, ¿no? Y si con esta, y se acuerdan de la definición de la frecuencia angular, entonces creo que lo podemos sacar de aquí. Tenemos esta. Y tenemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces podemos poner la rapidez como el lambda. Ah, perdón, ¿qué es lo que quiero? Ah, quiero omega. Entonces, de aquí directo, esto es igual a 2pi por la rapidez entre la longitud de onda, ¿no? O sea, simplemente aquí se estudia la frecuencia despejada acá arriba, ¿no? La frecuencia es rapidez entre longitud de onda. Ya tenemos todo esto. Entonces ponemos la rapidez que teníamos, que son 15 centímetros por segundo, entre longitud de onda que la teníamos por acá, que eran los 20 centímetros. Por 2pi. ¿Ok? Y lo podemos dejar en términos de pi, así como dejamos k. Entonces nada más tendríamos 15 entre 20 por 2, ¿no? Entonces eso nos queda 1.5, ¿no? Multiplicado por el pi. Pi. Sobre segundo, o sea, esto en realidad serían pi radianes sobre segundo, pero podemos omitir eso de radianes, ¿ok? Y ya tenemos todo. Entonces, voy a escribir aquí mismo esta. Mi función de onda. Para esta, que describe esta onda, es la amplitud. Quedamos que era 3.5 centímetros. Y aquí tendríamos que ver si necesitamos un seno o un coseno. Simplemente nos fijamos que en x igual a 0 y al tiempo t igual a 0, estamos acá, ¿no? En un máximo, en una cresta. Y entonces aquí necesitamos un coseno, ¿no? Acuérdense que el coseno empieza aquí en 0 desde el 1, multiplicado por la amplitud, nos da el 3.5. Entonces eso simplemente, nada más de ver aquí la figura, ¿no? Las condiciones iniciales. Igual podríamos poner un seno y ponerle una fase para desplazarlo para acá, ¿no? Entonces es más sencillo. Desde el inicio ya nada más ver que aquí entonces necesitamos un coseno. K por X, que era el punto 1 por pi. Bueno, ahorita no voy a poner las unidades. Menos, porque se está desplazando a la derecha, omega por t, ¿no? Y omega nos queda 1.5 por pi por t. Y ya no le pongo fase, ¿no? La fase es 0, porque ya tomé en cuenta que aquí al inicio tenemos ya esta amplitud, ¿no?
Ahí está entonces. Ok. La X pues va a estar en centímetros y la T en segundos. Y ya está. Fácil y rápido. Bueno. Ok, entonces, si no tienen dudas de estos ejercicios, vamos a ver esto de las ondas sinusoidales, las vamos a aplicar ya a la luz. Ok, pues acá está aquí en general. Para eso necesitamos ver así lo más elemental de las ondas electromagnéticas. Doc, ¿Sí? perdón, yo no entendí muy bien por qué escogimos coseno y no seno. Ok. Nada más por la forma del seno, de la gráfica del seno. O sea, si tú graficas el seno, Ajá. déjame ponerlo aquí. El, ¿Por qué no parte del origen? ajá, el seno en 0 vale 0, ¿no? Empieza así, o sea, por acá pi Ah, medios, 2 pi, ¿no? ok. Y bueno, por acá sería así. Este es el seno. El coseno en 0 vale 1. Entonces, va así. Por acá sigue así, ¿no? Claro. Entonces, aquí nada más es de ver cuáles son tus condiciones iniciales de tu onda. Aquí, esta que tenemos, en el tiempo t igual a 0 y en x igual a 0 ya está acá arriba, ¿no? No empieza aquí desde 0. Sí, Si partiera desde aquí, entonces pues ya ves que te conviene un seno de inicio, ¿no? claro. Pero entonces como ya parte desde acá, pues te conviene un coseno, ¿no? Como aquí, ¿sí? Perfecto. Que está multiplicado por la amplitud. Es simplemente por eso. Igual podemos usar el seno y habría que sumarle un ángulo, la fase esta, está acá. Si acá le ponemos seno, habría que sumarle un ángulo porque siempre acuérdate que el seno lo podemos transformar en un coseno, por ejemplo, si lo movemos para la izquierda, ¿no? Ujú. Entonces ahora esta parte, esta que está aquí, si lo movemos para la izquierda, pi medios, va a coincidir con esto. O igual el coseno lo podemos transformar en un seno si lo movemos para la derecha, pi medios, entonces esta parte la trasladamos para acá. ¿Ok? Siempre podemos cambiar un seno en coseno y viceversa, sumándole un ángulo según sea el caso, ¿no? Y para eso podemos utilizar aquí la libertad que tenemos de sumarle una fase, pero pues, si ya identificamos de principio que aquí en 0 ya tiene una amplitud, pues de entrada utilizamos el coseno y ya no le ponemos ninguna fase acá. ¿Ok? Es nada más por eso. Ok, y en la gráfica yo tengo un poquito de duda de imaginármelo en los ejemplos que nos ha mencionado, que menciona el libro de las cuencas de agua o de las cuerdas. Ujú. O sea, estamos viendo exactamente la misma onda, pero fotos traslapadas o están convergiendo estas ondas o no. Sí, es como si, sí, aquí es como si estuvieran traslapadas, es como te digo, si le tomaras una instantánea en 2 instantes de tiempo y luego superpones las fotos, ¿no? O sea, piensa en esto que es como una cuerda que va a estar acá. Esta parte, por ejemplo, va a estar subiendo y bajando conforme transcurra el tiempo, ¿no? O sea, si tú pones, déjame ver si acá está algo como aquí. Está el dibujito, que pues es este mismo. Sí, algo como esto, ¿no? Pues aquí está esta cosa que está aquí haciendo el papel de la mano que está subiendo y bajando la cuerda, ¿no? Entonces vas a tener todas estas crestas y valles en cada instante de tiempo, ¿no? Porque eso se está moviendo. Entonces, esta sería, le tomas una foto al tiempo t igual a 0, y luego le tomas otra foto un tiempo después. Por ejemplo, esta es una foto un tiempo después, y luego estas nada las superpones para verlas ahí juntitas, ¿no? Esa es la idea. Ok, perfecto. Y acá, aquí nada las tenemos juntas en la misma gráfica, pero son la ondita esta en 2 instantes de tiempo distintos, ¿no? ¿Sí?
Ok. Bueno, entonces vamos a ver esto de las ondas electromagnéticas, que es muy sencillo. No nos vamos a meter en toda la teoría electromagnética, porque para eso necesitaríamos al menos un trimestre y de hecho 2, ¿no? Pero digamos que saltándonos un año de estudiar electromagnetismo y al menos un siglo, bueno, creo que no tanto, pero muchos años de experimentos y demás, la conclusión a la que llegó Maxwell por allá de 1800 y pico, juntando todo lo que se conocía del efecto electromagnético y todas las ecuaciones de los campos eléctricos y magnéticos, llegó a la conclusión de que una onda electromagnética se podía describir como dos ondas sinusoidales que están ahí interactuando entre ellas, ¿no? Y esas ondas le corresponden una al campo eléctrico y otra al campo magnético, ¿no? Aquí para empezar, a lo mejor nunca han escuchado de esto, de los campos eléctricos y magnéticos, son campos vectoriales, o sea, bueno, sí vimos, no creo que como ustedes ya no viste, en física general ya no vimos electromagnetismo, ¿no? Pero ahora les he empezado a platicar un poco más de electromagnetismo, pero bueno. Un campo vectorial es simplemente que a cada punto del espacio le podemos asignar un vector. En este caso, un vector que corresponde a un campo eléctrico. Y necesitamos algo que produzca este campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algo cargado eléctricamente, va a producir un campo eléctrico que está estático, no cambia en el tiempo. ¿Okay? Piensen en un electrón que está ahí quietecito. Eso va a producir un campo eléctrico que no cambiaría en el tiempo. Si nuestro electrón se mueve, va a producir un campo eléctrico que cambia en el tiempo y que se puede describir con una de estas ondas sinusoidales. ¿Okay? Una carga que se está moviendo también produce un campo magnético. O sea, si tienen, por ejemplo, un imán, eso va a producir un campo magnético que no cambia en el tiempo, que está ahí estático. Si ustedes mueven su imán, pues van a tener un campo magnético que cambia en el tiempo, ¿no? Las cargas en movimiento también producen campos magnéticos que están cambiando en el tiempo. Y eso simplemente significa que en cada punto del espacio, entonces el vector que describe el campo eléctrico y el vector que describe el campo magnético, pues van a estar cambiando, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que cada uno de estos campos se pueden describir como una onda sinusoidal, o sea, es una onda transversal, y estos campos son perpendiculares siempre entre ellos, el eléctrico y el magnético. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos va a tener una descripción en términos de la función de onda que acabamos de ver, tal cual. Son vectores, pero podemos tomar más una componente para hacer la descripción, que sea muy sencillo. Por ejemplo, aquí como está dibujado, el campo eléctrico va en la dirección de Y, el campo magnético, por cierto, el campo magnético siempre lo anotamos por B, el campo magnético va en la dirección de Z, ¿no? Son perpendiculares siempre. ¿Okay? Entonces, a cada uno de estos le asignamos su función de onda, tiene su amplitud, que simplemente va a ser la magnitud del campo, la intensidad del campo, ¿no? La intensidad máxima que tenga el campo. En este caso, como son vectores, la intensidad máxima es el tamaño de la flechita, ¿no? Como ya habíamos visto vectores, las flechitas van cambiando. Donde sea máximo, pues eso va a ser la amplitud, ¿no? Magnitud acá, que es lo que sería una cresta, lo de acá sería un valle, como siempre, ¿no? O sea, vean, esta onda estaría en el plano YX. Aquí no estamos graficando el tiempo acá, ¿no? Sí. Esto sería en un instante de tiempo, es otra vez como si le tomamos una instantánea. Esta onda, pues aparte de que está aquí en el plano YX, también va a estar cambiando en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero aquí la tenemos en un instante de tiempo, el que sea. ¿Ok? Entonces tiene su amplitud, que es la magnitud del campo eléctrico. Aquí está descrita por un coseno, por justo lo que les decía. Simplemente aquí en cero ya tenemos esta amplitud, entonces nos conviene utilizar un coseno, ¿no? Lo demás es exactamente igual.
K por X menos omega T. O sea, tenemos un número de onda, tenemos la frecuencia. Y aquí estamos tomando nada más esta componente, ¿no? En realidad, estas ondas electromagnéticas tendrían que estar descritas por funciones de este tipo en 3 dimensiones. Entonces podemos tener también una onda sinusoidal tridimensional. Para la descripción que necesitamos, basta con tomar una componente nada más. Aquí estamos tomando, suponiendo que este está acá nada más en Y. Entonces tenemos aquí el vector unitario J, es función de X y T. Y lo mismo para el campo magnético, ¿no? Suponemos que entonces está acá en el campo magnético, que es perpendicular, este está en el plano ZX, ¿no? Entonces aquí estaría nuestra onda sinusoidal en un instante de tiempo. Esta también pues va a estar cambiando en el tiempo, ¿ok? Igual, pues acá tenemos la amplitud, que aquí es la intensidad del campo magnético máxima. Aquí esta también empieza en 0, que ya tiene una amplitud, entonces también nos conviene tomar un coseno. Y vamos a tomar exactamente el mismo vector de onda y la misma frecuencia que la otra, ¿no? O sea, a esta combinación de estas dos ondas, eléctrica y magnética, es lo que vamos a llamar una onda electromagnética sinusoidal. Y la luz, en una primera descripción, está compuesta por esto. Son ondas electromagnéticas que las podemos describir de esta forma, ¿no? Como ondas sinusoidales perpendiculares. Ahora, algo importante es que esta no puede tener la rapidez que quiera en el vacío. La luz siempre se propaga con esta rapidez, que seguramente ya lo han escuchado antes, le llamamos C para el caso de la luz. O sea, esto es la misma relación que teníamos para las ondas en general, de rapidez igual a la onda con frecuencia, pero para la luz, que es muy especial, entonces en vez de ponerle B le llamamos C. Y esta es la rapidez de la luz en el vacío, que en unidades del sistema internacional la aproximamos a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas. Primero, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, a diferencia de todos los demás fenómenos ondulatorios que conocemos. Las ondas electromagnéticas son el único fenómeno ondulatorio que no necesita de un medio para propagarse, ¿no? Lo cual es bueno, porque si no, entonces, por ejemplo, no nos llegaría la luz del sol, ¿no? La radiación del sol se propaga en el espacio vacío, ¿no? Y por cierto, hace muchos años también los físicos de esa época, pues como tenían nada más como referencia los fenómenos ondulatorios que conocíamos aquí en la Tierra, pensaban que también se necesitaba un medio para que se propagaran las ondas electromagnéticas y se inventaron el concepto de éter, que según era como algo que llenaba todo el espacio, ¿no? Después ya se dieron cuenta que pues todo eso no llevaba a nada útil, tenía muchas contradicciones, y Einstein con su teoría de la relatividad pudo explicar perfectamente bien por qué las ondas no necesitan de un medio para propagarse, ¿ok? Bueno, esa es otra historia también muy interesante, pero que no lo vamos a ver más, ¿no? Nos vamos a meter con algo de cuántica, pero no nos vamos a meter con relatividad. Entonces, esta no cambia en el vacío, ¿no? Ahora, si la luz pasa de un medio a otro, entonces sí puede cambiar su rapidez, eso lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, del aire que pasa a un cristal, entonces sí cambia su rapidez, y ya no sería esta de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero bueno, eso lo estudiamos más adelante. Ahorita vamos a suponer que estamos trabajando en el vacío, y en el aire lo vamos a tomar como si fuera en el vacío, ¿no? Realmente la velocidad, la rapidez de propagación de la luz en el aire es muy pequeña, la diferencia es muy pequeña comparada con la rapidez de la luz en el vacío. Entonces lo vamos a tomar indistintamente. Esto nunca cambia, entonces no importa cuál sea la fuente de que produce las ondas electromagnéticas, no importa cómo se esté moviendo la fuente.
y no importa su frecuencia, como vamos a ver también, esto nunca cambia, ¿ok? Que es uno de los postulados de la relatividad. Y bueno, las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos están relacionadas de esta forma, ¿no? O sea, son proporcionales y la constante de proporcionalidad es justamente la rapidez de la luz, ¿ok? Bueno, entonces si ya entendieron lo de las ondas sinusoidales y se creen que que es una consecuencia de la teoría electromagnética, entonces de ahora en adelante nos vamos a olvidar de la descripción de onda, o sea, no lo vamos a necesitar tanto. Lo que vamos a listar son las relaciones que ya conocemos, como esta, el número de onda, y la frecuencia angular y todo eso, ¿no? Si ya sabemos entonces que estas se describen mediante ondas sinusoidales, no vamos a necesitar tanto la expresión de la función matemática, ¿no? Bueno, pero entonces, por cierto, aquí algo que sí puede ser algo importante aquí es la dirección de propagación. Aquí estas, tanto la onda eléctrica como la magnética, se están viendo en la dirección positiva del eje X, ¿no? Por eso acá tenemos menos y menos. La dirección de propagación se puede obtener fácilmente con un producto cruz. Entonces, los que son de matemáticas, pues ya saben bien que es un producto cruz. Los de biología molecular, esto creo que nunca lo vimos, pero es fácil verlo así intuitivamente. Es otro producto entre vectores que nos da otro vector. Piensen en poner los dedos de su mano derecha a lo largo del campo eléctrico. En este caso, bueno, ahorita no me pueden ver porque estoy proyectando esto, pero pongan la palma, como si lo estemos viendo así de frente. O sea, pongan la palma viendo hacia su cara, la palma de su mano derecha, los dedos hacia arriba, entonces en la dirección del campo eléctrico, y lo cierran hacia donde está el campo magnético, o sea, como si fuera hacia el GZ, entonces les van a quedar los dedos apuntando hacia ustedes, ¿no? Y si hacen eso, ¿para dónde está apuntando su pulgar? Para la derecha, ¿no? Para la derecha. Esa es la dirección de propagación, ¿no? O sea, esa sería la dirección de este producto cruz, E cruz B. Eso se llama la regla de la mano derecha, simplemente para ver así de manera rápida cómo estaría la dirección de propagación. ¿Ok? Ok. Entonces aquí está apuntando para la derecha, por eso tenemos aquí menos. Igual podría estar en la otra dirección, por ejemplo, aquí está. Y otra descripción donde aquí, fíjense, el campo eléctrico sigue estando acá en el eje Y, o sea, la onda está en el plano YX, la del campo magnético también sigue estando en el plano ZX, pero fíjense que aquí el campo magnético está en la dirección opuesta de como lo teníamos acá, ¿no? O sea, aquí el campo magnético está en la parte positiva del eje Z, aquí está en la parte negativa del eje Z. Si hacen eso de la mano derecha, ponen los dedos apuntando en la dirección del campo eléctrico, entonces ahora les va a quedar con el dorso de su mano viendo hacia ustedes, ¿no? Cierran los dedos en la dirección del campo magnético, entonces ahora la punta de sus dedos apunta hacia, en la dirección en la que están viendo. El pulgar les queda apuntando hacia la izquierda, ¿no? Que sería la dirección de propagación en este caso, ¿ok? Bueno, eso nada más para ver la dirección de propagación, tampoco lo vamos a utilizar mucho. Doc, Sí. arriba en lo de C igual a lambda por F, Uh-huh. bueno, dice que la C va a permanecer igual. Uh-huh. Pero mi pregunta es si lambda y F también permanecen iguales o
Pueden variar, pero el producto siempre tiene que ser C. Exactamente así como lo dijiste la segunda, ¿no? Ok, La longitud de onda y la frecuencia sí pueden cambiar, ahorita vamos a ver, pero el producto siempre nos va a dar C, ¿ok? Ese es el punto, ¿ok? perfecto. Pero sí podemos tener distintas longitudes de onda y distintas frecuencias, ¿no? Ahorita lo vemos, pero sí, su producto siempre nos da C, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en esta descripción, la onda sinusoidal que describe el campo eléctrico es como la que teníamos acá, excepto que ahora como se está moviendo en la otra dirección, le ponemos aquí más, igual que lo hacíamos antes. Es esta de aquí. Lo mismo hacemos para la del campo magnético, también está en la otra dirección. Y este menos que está acá afuera es simplemente porque el campo magnético está en la dirección negativa del eje Z, ¿no? Por eso está menos, ¿ok? Entonces, nada más viendo cuáles son las direcciones del campo eléctrico y magnético, podemos escribir la función de onda si es que la necesitamos, ¿no? Y dependiendo si se propagan a la izquierda o a la derecha, aquí la estamos viendo en una dimensión y son las únicas que vamos a necesitar. No vamos a necesitar la descripción más general en 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, porque en principio cada uno de estos pues, tiene 3 componentes. O sea, aquí está la componente Y del campo eléctrico, pero en principio este podría tener sus 3 componentes, este también. No vamos a necesitar eso. Ok, entonces acá está justo de lo que me decías ahorita. Este es el espectro electromagnético, que en general le vamos a llamar luz a todo esto, aunque la parte visible al ojo humano es un rango pequeñito de todo el espectro electromagnético, ¿no? Entonces ya quedamos que C, esa no cambia, la longitud de onda sí puede cambiar, entonces de hecho acá lo tenemos, distintos rangos de la longitud de onda, y la frecuencia entonces también puede cambiar, ¿no? De manera que el producto de longitud por frecuencia siempre nos da C. Como C es constante, longitud de onda y frecuencia pues son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, a menor longitud de onda, mayor frecuencia y viceversa, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, y que de hecho es una consecuencia cuántica, la frecuencia también está asociada con la energía. Entonces, a mayor frecuencia, nuestra onda va a tener mayor energía, menor frecuencia va a tener menor energía, ¿ok? Entonces, el rango de luz visible al ser humano, o sea, como les decía, esto está siempre relacionado al ser humano, ¿no? Lo que es nuestro rango de luz visible, pues es distinto para otra especie animal, ¿no? Entonces, para nosotros este es lo que llamamos el rango de la luz visible, que va en términos de la longitud de onda, va de unos 700 nanómetros a unos 400 nanómetros. Por acá abajo tenemos el rojo, y acá arriba el violeta, ¿okay? Pasando por el naranja, amarillo, verde, azul. La longitud de onda, o equivalentemente la frecuencia, determinan el color. ¿Okay? Esa es una primera consecuencia. Y realmente no tenemos un valor exacto de longitud de onda, que digamos, esto es rojo, sino son rangos, ¿no? Son intervalos. O sea, aquí para el rojo tenemos todo este intervalo. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí están, por ejemplo, algunos intervalos para los colores. Aquí está el del violeta, el azul, el verde. O sea, por ejemplo, el violeta va como de los 380 a los 450 nanómetros de longitud de onda. En todo este intervalo le llamamos violeta. ¿Okay? Y realmente no podemos medir así con precisión exacta una longitud de onda, digamos, exacta, ¿no? Siempre esto lo vamos a, cuando hablemos de colores, vamos a suponer que tenemos una longitud de onda específica, aunque en realidad siempre tenemos un intervalo, ¿no? Ese intervalo lo podemos hacer muy pequeñito,
incluso experimentalmente, pero siempre va a ser, a final de cuentas, un intervalo. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que 700 nanómetros es rojo, en realidad tenemos un intervalo alrededor del 700, ¿no? Pero siempre vamos a idealizarlo y hablar nada más de una sola longitud de onda, ¿ok? Entonces, fíjense, por acá, el rojo sería el que tiene una longitud de onda menor. Y por lo tanto, esto tendría, no, perdón, una longitud de onda mayor y por lo tanto esto tendría una frecuencia menor. Entonces, si lo vemos en términos de energía, este va a tener menos energía que el violeta, ¿no? Acá están los colores del arco iris. Si nos movemos para acá, entonces vamos disminuyendo en longitud de onda y aumentando en frecuencia, ¿no? Acá abajo tenemos las frecuencias. Entonces acá estamos en el violeta, más allá de la frecuencia del violeta, o longitudes de onda más pequeñas todavía. Entonces tenemos la región ultravioleta, ¿no? Que ya no la podemos ver, está fuera del intervalo de nuestro, del intervalo de luz visible, pero aquí ya empieza a ser peligroso, ¿no? Para el ser humano, la radiación ultravioleta que nos llega del sol, por ejemplo, pues puede provocar cáncer y otras enfermedades, ¿no? Vamos a ver algo de radiación ionizante, que simplemente la luz puede pegarles a los electrones y ionizar los átomos, ¿no? Cuando lleguemos a la descripción de la luz como partícula, entonces vamos a ver que realmente les puede pegar a los electrones y sacarlos, ¿no? Pero bueno, entonces por acá arriba, entonces está ya lo que llamaríamos justo la radiación ionizante, que empieza a ser peligrosa para el ser humano. Los rayos ultravioleta, los rayos gamma, esto sigue siendo luz a final de cuentas, son distintos. Los rayos X están por acá, que también los vamos a ver. Y por abajo, en términos de frecuencias, o por arriba en términos de longitud de onda, pues está lo que tenemos por abajo del rojo, entonces por eso tenemos aquí la parte del espectro del infrarrojo, ¿no? Más abajo, o sea, todavía para frecuencias menores, por lo tanto energía menor, pues está la región de las microondas, y más para abajo todavía están las frecuencias del radio, la televisión, todo eso, ¿no? Celulares andan por acá. Entonces todo esto, todo el espectro electromagnético es lo que le vamos a llamar luz, aunque la parte visible de la luz es simplemente esto pequeñito, ¿no? Pero para nosotros todo esto va a ser luz a final de cuentas, ¿no? ¿Okay? Algunos animales pueden ver acá en el infrarrojo, ¿no? Y, por ejemplo, el espectro de la luz del sol, aparte de que tiene todo el espectro visible, o sea, cuando vemos la luz blanca, como vamos a ver, es una combinación de todo esto, también tiene una buena parte de ultravioleta, ¿no? Que es la parte peligrosa. Pero, por ejemplo, cuando la luz del sol se refleja en la luna, mucho de estas frecuencias altas se quedan en la luna, ¿no? La luna tiene una superficie muy polvosa. No refleja ya esto, no pierden energía, y lo que nos llega entonces ya no es todo esto, sino una parte del espectro visible y una parte de acá de infrarrojo, pero no nos llega ya esta radiación ultravioleta, ¿no? Por eso es imposible que se bronceen con la luz de la luna, ¿no? ¿Sí? Aunque sigue siendo la luz del sol reflejada en la luna no es una estrella, no radia, no tiene radiación propia, digamos. La mayor parte de esto se absorbe en la luna y nada nos llega hasta acá del espectro visible y del infrarrojo. Sí, dime, Julián. Doc, en los aparatos como los citómetros de flujo y eso que se utilizan, láseres y cosas así, para, digamos, marcar a las células o seleccionar lo que quisiéramos ver, se utilizan fluorocromos, ¿no? Que se pegan a la célula y así reflejan. Pero hay un problema de un traslape que incluso se tiene que hacer una compensación.
No entiendo muy bien eso del traslape, o sea, ¿cómo es que hay una zona o una frontera? ¿Qué tanto tiene que cambiarse la frecuencia para que nosotros podamos ver incluso otro color? Ah, sí. Pues eso tiene que ver con esto que les decía, ¿no? O sea, digamos que por aquí empieza a pasar del rojo al naranja, pero como no podemos tener así exactamente decir esta es la longitud de onda, sino tenemos intervalos y el láser, lo vamos a ver también, nos permite tener la luz muy focalizada, o sea, el intervalo de color es muy pequeñito. Podemos tener un láser rojo, ultravioleta incluso. Los láseres más peligrosos están acá en el violeta o en el ultravioleta. Los rojos son los menos peligrosos, justamente porque tienen menos energía. El láser es un haz de luz muy focalizado. Su región, digamos, de longitud de onda, varía muy poquito, ¿no? Pero pues podemos tener esto que dices de que ya estamos un poco más en la región del naranja que del rojo. Esos son los traslapes a los que te refieres, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver con mayor detalle, ¿ok? Y aquí también tiene que ver esto de cómo interacciona con la materia, ¿no? Todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Sí, doctor. Bueno, y sí, de hecho, bueno, en las aplicaciones en biología molecular, pues la mayoría estamos acá en la parte visible, ¿no? Y algo acá del ultravioleta, digamos. Esta parte del infrarrojo, pues no nos sirve mucho. Y por supuesto, toda esta parte de la radiación ionizante, ¿no? Que también tiene consecuencias. Puede llevar a mutaciones, ¿no? Como vamos a ver esto de acá. Bueno, hay, por cierto, también otro que los rayos X, pues otra técnica que se utiliza mucho, ¿no? Difracción de rayos X, es algo que también vamos a ver. Bueno, entonces en realidad cuando les toman, por ejemplo, una placa de rayos X, le están aplicando radiación, ¿no? Que en principio es peligrosa, por eso tiene que ser un técnico que está capacitado para utilizar la máquina de rayos X, porque la exposición tiene que estar, tiene que ser de muy corto tiempo, y, y específico en la región, ¿no? Eso también lo vamos a ver después con calma, ¿ok? Entonces, este es como el panorama general. Lo primero que vamos a hacer es, justo, déjenme ver qué más tenía acá. Bueno, esto ahorita no lo estamos. Acá tenemos otros ejercicios, los dejamos para la siguiente clase. La primera descripción que vamos a utilizar entonces es esta de la luz como onda. Vamos a ver las consecuencias de esto, ver todos los aparatos ópticos y demás. Y después vamos a ver la otra descripción de la luz como partícula para ver esta descripción de la radiación con la materia, ¿no? Entonces, básicamente óptica está enfocado nada más a estudiar la parte visible, pero lo vamos a agrandar un poco más y meter también esto de la interacción con la materia, ¿no? Porque al final de cuentas pues, estamos hablando del espectro electromagnético, ¿no? Y cómo interactúa con la materia, ¿ok? Esa es la idea entonces. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase, pueden ir checando sus ejercicios si quieren. Son aplicaciones de esto que de ya ver la luz como onda. Los checamos la siguiente clase, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doc, de acuerdo. Perfecto. Entonces, déjenme quitar esto.